Cristo, el primer filósofo o el mayor engañador. La perspectiva de Schopenhauer. Entre la devoción ciega y la negación absoluta existe un territorio raramente explorado sobre la figura de Jesús Cristo. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más controvertidos del siglo XIX, se atrevió a cuestionar: ¿fue Cristo el primer gran filósofo moral de Occidente o el mayor engañador de la historia? ¿Alguna vez te has preguntado si nuestra visión de Cristo ha sido condicionada por siglos de interpretación teológica institucional? ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús fue distorsionado o simplificado hasta perder su esencia filosófica original? Schopenhauer, conocido por su visión pesimista del mundo como voluntad y representación, desarrolló una relación intelectual fascinante con la figura de Cristo. Lejos de las posturas extremas de devoción religiosa o rechazo ateo, el filósofo alemán propuso una lectura alternativa que desafía nuestras concepciones más arraigadas. Es posible que hayamos estado adorando o rechazando una imagen de Cristo que tiene poco que ver con el hombre y el mensaje original. ¿Qué ocurre cuando separamos la figura histórica de las capas de interpretación teológica acumuladas durante siglos? Nos adentraremos en este análisis provocador que desafía tanto dogmas religiosos como el escepticismo absoluto. Esta no es una defensa de la fe ni un ataque contra ella, es una exploración filosófica que pocos han tenido el valor de emprender. Schopenhauer y el cristianismo, una relación compleja. El pesimismo filosófico de Arthur Schopenhauer se construyó sobre una visión del mundo como sufrimiento perpetuo, impulsado por una voluntad ciega e insaciable. En este panorama desolador, ¿cómo es posible que encontrara valor en la figura de un predicador judío del siglo I? La respuesta nos revela la profundidad del pensamiento schopenhaueriano y su capacidad para detectar afinidades filosóficas donde otros solo veían dogmas religiosos. Nacido en Danzig en 1788, Schopenhauer creció en una Europa donde el cristianismo institucional aún dominaba cultural y políticamente, pero donde la Ilustración había comenzado a cuestionar sus fundamentos. Su padre, un próspero comerciante con ideas republicanas, y su madre, una novelista de sociedad, le proporcionaron una educación secular y cosmopolita que le permitió contemplar el fenómeno religioso desde una distancia crítica poco común para su época. ¿No resulta paradójico que un filósofo conocido por su ateísmo y su crítica mordaz a la religión organizada encontrara en Cristo una figura digna de admiración? Para entender esta aparente contradicción, debemos examinar cómo Schopenhauer logró algo revolucionario para su tiempo: separar completamente al Cristo histórico de las construcciones teológicas posteriores. El cristianismo auténtico y esencial, escribió en Parerga y Paralipómena, es el que predicó Cristo mismo, tal como se encuentra en los evangelios. Pero esto es completamente diferente del optimismo judeo-protestante o del neopaganismo católico. ¿No nos invita esta distinción a preguntarnos cuánto de lo que consideramos cristianismo es realmente fiel al mensaje original de Jesús? Schopenhauer rechazaba categóricamente los elementos sobrenaturales y metafísicos del cristianismo institucional: la Trinidad, la resurrección, los milagros, la inmortalidad personal. Para él, estos eran adornos mitológicos que oscurecían, en lugar de iluminar, la verdadera contribución de Cristo al pensamiento occidental. ¿Puede una figura religiosa seguir siendo relevante cuando se le despoja de su aura sobrenatural? Para Schopenhauer, no solo podía, sino que debía ser así para apreciar su verdadero valor. Lo que fascinaba al filósofo alemán era lo que él consideraba el núcleo ético-filosófico de las enseñanzas de Jesús: la compasión universal, la renuncia ascética, el desprecio por los bienes materiales y las ambiciones mundanas, y sobre todo, la negación de la voluntad de vivir como camino hacia una forma de liberación. ¿No son estos, acaso, temas profundamente filosóficos
que trascienden las fronteras de cualquier religión particular. La ambivalencia de Schopenhauer hacia el cristianismo se manifiesta en pasajes como este. Si consideramos el núcleo esencial del cristianismo, encontraremos que coincide con mi doctrina de la negación de la voluntad de vivir. Sin embargo, en otros momentos criticaba duramente a la Iglesia institucional por haber convertido este mensaje radical en un sistema de control social y consolación barata. Esta tensión nunca resuelta en el pensamiento de Schopenhauer nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es posible admirar a Cristo sin ser cristiano? ¿Se puede separar el mensaje del mensajero, la filosofía de la religión? Para el filósofo de Danzig, sin duda era no solo posible, sino necesario. Un elemento fascinante del acercamiento schopenhaueriano a Cristo es su constante referencia comparativa al budismo. Siendo uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar seriamente textos budistas, Schopenhauer encontró sorprendentes paralelismos entre las enseñanzas de Buda y su interpretación filosófica de Cristo. Si yo quisiera tomar los resultados de mi filosofía como piedra de toque de la verdad, escribió, tendría que conceder al budismo la preeminencia sobre las demás religiones. ¿Por qué esta comparación resultaba tan significativa para él? Porque veía tanto en Cristo como en Buda exponentes de una verdad filosófica universal, que la vida es sufrimiento, que el origen del sufrimiento está en el deseo o la voluntad, en términos schopenhauerianos, y que solo mediante la renuncia y la compasión puede el ser humano alcanzar alguna forma de liberación. ¿No sugiere esta convergencia entre tradiciones tan distantes geográfica y culturalmente que existe una verdad filosófica profunda que trasciende las particularidades históricas de cada religión? El Cristo filosófico de Schopenhauer. Si eliminamos los elementos sobrenaturales de la figura de Cristo, ¿qué queda? Para Schopenhauer, lo que permanece es quizás más valioso que lo que se descarta. Un modelo supremo de negación de la voluntad, un filósofo moral que intuyó verdades fundamentales sobre la condición humana y propuso un camino radical para trascender el sufrimiento inherente a la existencia. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer presenta a Cristo como el arquetipo del asceta, aquel que ha reconocido la naturaleza ilusoria y dolorosa del mundo fenomenal y ha optado por negar la voluntad que perpetúa el ciclo del deseo y la insatisfacción. Quien, iluminado por este conocimiento, reconoce en todos los seres su propio ser, ya no distingue entre sí mismo y los demás. Sufre en la herida que ve infligir como si fuera en su propia carne. ¿No recuerda esta descripción las palabras de Cristo sobre amar al prójimo como a uno mismo? ¿O sobre ver su rostro en el de los más necesitados? Para Schopenhauer, tales enseñanzas no eran meras exhortaciones morales, sino expresiones de una profunda verdad metafísica. La ilusión de la individualidad separada, lo que llamaba principium individuationis, puede ser trascendida mediante el reconocimiento de la unidad esencial de todo lo que sufre. La ética de la compasión constituye otro punto donde Schopenhauer veía en Cristo un precursor de su propio pensamiento. A diferencia de Kant, para quien la moralidad se fundaba en imperativos racionales universales, Schopenhauer consideraba que la verdadera moralidad surgía de la compasión espontánea, del reconocimiento intuitivo de que el otro es, en esencia, uno mismo. ¿Y qué es la parábola del buen samaritano sino una ilustración perfecta de esta ética de la compasión que trasciende barreras racionales, culturales y religiosas? La compasión, escribió Schopenhauer, es este hecho asombroso, misterioso, por el cual vemos la línea de demarcación que a los ojos de la razón separa totalmente un ser de otro. Desaparecer y el no yo convertirse de alguna manera en el yo. ¿No es precisamente esta disolución de fronteras entre el yo y el otro lo que Cristo enseñaba cuando hablaba de amar incluso a los enemigos, de perdonar 70 veces 7? Particularmente fascinante es la interpretación que Schopenhauer hace de la crucifixión. Lejos de verla principalmente como un sacrificio expiatorio,
interpretación teológica dominante, el filósofo la interpreta como el símbolo supremo de la negación de la voluntad de vivir. En el momento culminante de su pasión, Cristo no solo acepta el sufrimiento, sino que perdona a sus verdugos, trascendiendo así completamente el ciclo natural de deseo, resistencia y venganza que caracteriza a la voluntad en su manifestación ordinaria. No nos invita esta lectura a ver el cristianismo bajo una luz completamente nueva. Y si la cruz, antes que un instrumento de salvación sobrenatural, fuera el símbolo filosófico más potente de la posibilidad humana de trascender la tiranía de la voluntad, para Schopenhauer, otro aspecto fundamental del Cristo filosófico era su acceso privilegiado a lo que él consideraba conocimiento intuitivo directo sobre la naturaleza del mundo. A diferencia del conocimiento científico o racional, que opera siempre dentro de los límites del principio de razón suficiente y nunca puede alcanzar la cosa en sí, el conocimiento intuitivo permite una aprehensión directa de la realidad última. Cristo, escribió Schopenhauer, no habla el lenguaje de la ciencia, sino el de la intuición. Y por eso sus verdades, como las de todo conocimiento intuitivo, están mezcladas con algún error e inconsistencia. Esta observación nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que la aparente irracionalidad de algunos dichos de Jesús no sea muestra de ignorancia, sino de un modo de conocimiento que trasciende los límites de la razón discursiva? El Cristo schopenhaueriano no es un teólogo sistemático ni un filósofo analítico, sino un visionario intuitivo que captó verdades fundamentales sobre la condición humana y las expresó en el lenguaje metafórico y paradójico propio de quien ha tenido acceso directo a realidades que desafían la expresión racional convencional. No explicaría esto por qué las palabras de Cristo siguen resonando a través de los siglos, incluso para aquellos que no comparten las creencias sobrenaturales asociadas a su figura. El Evangelio en la óptica del pesimismo. ¿Qué ocurre cuando leemos los Evangelios a través del lente del pesimismo filosófico de Schopenhauer? Emerge una interpretación sorprendente que transforma lo que tradicionalmente se ha entendido como promesas de consuelo religioso en profundas verdades filosóficas sobre la condición humana y las posibilidades de trascendencia. Las bienaventuranzas, por ejemplo, adquieren un significado radicalmente nuevo bajo esta perspectiva. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. No contradicen estas afirmaciones la lógica natural de la voluntad de vivir, que busca siempre la riqueza, el placer y el poder. Para Schopenhauer, Cristo estaba señalando precisamente hacia una inversión radical de valores. Aquellos estados que la voluntad natural rechaza son precisamente los que pueden conducirnos hacia la liberación del ciclo del deseo y el sufrimiento. Lo que los evangelios llaman pobreza de espíritu, escribió Schopenhauer, es en realidad la disposición a renunciar a la afirmación de la voluntad de vivir que surge del reconocimiento de la futilidad de la lucha por la existencia. ¿No nos invita esta lectura a ver en las bienaventuranzas algo mucho más profundo que simples promesas de compensación futura para los desfavorecidos? El concepto del reino de los cielos, central en la predicación de Jesús, también recibe una reinterpretación filosófica radical en manos de Schopenhauer. Lejos de ser un paraíso literal ubicado en algún plano sobrenatural, el reino representaría metafóricamente el estado de quien ha logrado negar la voluntad de vivir y trascender así el sufrimiento inherente a la existencia individual. Cuando Cristo habla de renunciar al mundo y a sí mismo, argumenta Schopenhauer, está expresando en lenguaje religioso lo que en términos filosóficos llamaríamos la negación de la voluntad. Esta interpretación nos lleva a preguntarnos, ¿y si el famoso dicho de que el reino de los cielos está dentro de vosotros fuera una indicación de que la salvación que Cristo ofrecía no era cósmica o escatológica, sino una transformación radical de la
la conciencia aquí y ahora. Particularmente interesante es la lectura schopenhaueriana del concepto teológico del pecado original. Para el filósofo alemán, este dogma aparentemente irracional, ¿cómo podríamos ser culpables de una falta cometida antes de nuestro nacimiento?, esconde una profunda verdad filosófica cuando se interpreta como una metáfora de la voluntad de vivir inherente a la existencia misma. Lo que la teología cristiana llama pecado original, escribió, no es sino la afirmación de la voluntad de vivir, mientras que la gracia sería la negación de esta misma voluntad. Desde esta perspectiva, no adquiere un sentido filosófico coherente la idea de que nacemos ya caídos, ya sumergidos en un estado de error y sufrimiento del que necesitamos ser redimidos. Esta reinterpretación de conceptos teológicos en términos filosóficos alcanza su culminación en el tratamiento que Schopenhauer hace del amor cristiano, ágape. A diferencia del amor erótico o filial, que para Schopenhauer sigue siendo manifestación de la voluntad de vivir, el ágape cristiano representaría la trascendencia del egoísmo inherente a la individualidad separada. El amor puro, tal como lo enseñó Cristo, argumenta, implica el reconocimiento de que el otro es, en esencia, uno mismo, y por tanto, la disolución del egoísmo natural. ¿No nos ofrece esta lectura una comprensión más profunda del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo? No se trataría de una exigencia moral externa, sino del reconocimiento de una verdad metafísica, que la separación entre yo y tú es, en último término, ilusoria. Este amor que trasciende el egoísmo sería para Schopenhauer la expresión ética de la intuición metafísica fundamental, que detrás de la multiplicidad aparente de los fenómenos existe una unidad esencial, que todos participamos de la misma voluntad que constituye el núcleo de la realidad. ¿No es esto lo que Cristo expresaba cuando afirmaba que lo que hacemos al más pequeño de sus hermanos, a Él mismo se lo hacemos? La convergencia entre las enseñanzas de Cristo interpretadas filosóficamente y el pesimismo metafísico de Schopenhauer alcanza su máxima expresión en la afirmación de que el camino hacia la liberación pasa por la autonegación. Quien quiera salvar su vida, la perderá, dijo Jesús en una de sus paradojas más desconcertantes. ¿No es esta la misma verdad que Schopenhauer expresaba al afirmar que solo negando la voluntad de vivir podemos trascender el sufrimiento inherente a la existencia? ¿Y si la salvación que Cristo ofrecía no fuera la vida eterna personal en un paraíso futuro, sino la liberación del ciclo de deseo y sufrimiento mediante la negación de esa misma voluntad que nos mantiene atados a la rueda del dolor? Esta es la pregunta revolucionaria que Schopenhauer nos invita a considerar, una pregunta que transforma radicalmente no solo nuestra comprensión de Cristo, sino nuestra relación con su mensaje. Cristo versus Iglesia, la gran traición. ¿Qué ocurre cuando una filosofía radical de renuncia y compasión es institucionalizada por estructuras de poder? Para Schopenhauer, la historia del cristianismo posterior a Cristo representa una de las más grandes traiciones intelectuales y espirituales de la historia occidental. La distinción entre el Cristo histórico y el cristianismo institucional constituye uno de los ejes centrales del pensamiento schopenhaueriano sobre religión. El cristianismo auténtico, escribió en su obra tardía Parerga y Paralipómena, tal como se desprende de los evangelios, tiene muy poco que ver con lo que hoy lleva ese nombre. ¿No es revelador que un filósofo considerado hostil a la religión se presentara como defensor del verdadero cristianismo contra sus intérpretes oficiales? Para comprender esta aparente paradoja, debemos recordar el contexto histórico y personal de Schopenhauer. Nacido en 1788, vivió en una Europa donde la alianza entre el poder eclesiástico y el poder político era aún formidable.
aunque ya erosionada por la Ilustración. Su animosidad hacia los profesores universitarios de filosofía, especialmente Hegel, a quien consideraba un charlatán al servicio del Estado prusiano, se extendía a los teólogos oficiales, a quienes veía como funcionarios dedicados a justificar el orden establecido más que a buscar la verdad. La religión, escribió con su característica mordacidad, es la metafísica del pueblo, sugiriendo que las masas, incapaces de comprender verdades filosóficas abstractas, necesitaban mitos y alegorías para acceder a las mismas verdades que el filósofo aprehende directamente. Pero ¿qué sucede cuando estos mitos y alegorías son manipulados por instituciones con intereses políticos y económicos? Para Schopenhauer, el resultado fue la transformación de un mensaje radical de liberación interior en un instrumento de control social y consolación superficial. ¿Cómo explicar que una doctrina fundada por un predicador itinerante que aconsejaba no acumular tesoros en la tierra se convirtiera en una de las instituciones más poderosas y ricas de la historia? ¿Cómo conciliar el mensaje de un maestro que llamaba bienaventurados a los pobres con la opulencia de los príncipes eclesiásticos medievales? Estas incongruencias no pasaron desapercibidas para la mirada crítica de Schopenhauer, quien las consideraba prueba de la corrupción fundamental del mensaje cristiano original. Particularmente provocadora resulta la afirmación schopenhaueriana de que el cristianismo institucional permaneció esencialmente judaico en su estructura, traicionando así la ruptura que Cristo representaba. Para entender esta polémica tesis, que hoy nos resulta problemática por sus tintes antisemitas, debemos comprender qué entendía Schopenhauer por judaísmo, en contraste con lo que consideraba la esencia del mensaje cristiano. Para el filósofo alemán, el judaísmo representaba el paradigma de lo que denominaba religiones optimistas. Aquellas que afirman el valor positivo de la existencia mundana, prometen recompensas terrenales a los justos y conciben a Dios principalmente como creador y legislador. Cristo, en la interpretación schopenhaueriana, habría roto radicalmente con esta visión al predicar la renuncia al mundo, el valor del sufrimiento como camino de conocimiento y una concepción de la divinidad más cercana al panenteísmo que al teísmo tradicional. El auténtico cristianismo, insistía Schopenhauer, tiene el mismo espíritu pesimista del brahmanismo y el budismo. ¿No es significativo que las religiones que el filósofo consideraba más cercanas al cristianismo original provinieran de Oriente y no de la tradición occidental judeocristiana? Sin embargo, este cristianismo pesimista habría sido rápidamente sofocado por interpretaciones teológicas que reintrodujeron elementos optimistas. La promesa de resurrección corporal, el juicio final con recompensas para los justos, la idea de un Dios personal providente, etc. ¿Quién fue el principal responsable de esta traición? Para Schopenhauer, el primer gran corruptor del mensaje cristiano fue Pablo de Tarso. En su visión, Pablo habría transformado una ética práctica de renuncia y compasión en una teología abstracta centrada en conceptos como expiación, justificación y redención. Pablo, escribió con su característica franqueza, no conoció personalmente a Cristo ni su verdadera doctrina, introdujo conceptos completamente ajenos al mensaje original. Esta crítica se basa parcialmente en la distinción que Schopenhauer percibía entre el contenido de los evangelios sinópticos, especialmente el Sermón de la Montaña, y las epístolas paulinas. Mientras los primeros enfatizan enseñanzas éticas prácticas, amor al prójimo, desprendimiento material, no violencia, las segundas desarrollan una compleja doctrina teológica centrada en la muerte y resurrección de Cristo como evento cósmico. No resulta revelador que el cristianismo institucional haya privilegiado históricamente la interpretación paulina sobre las enseñanzas directas atribuidas a Jesús. La transformación que más indignaba a Schopenhauer era la conversión de lo que él consideraba una filosofía del desconforto
que reconocía el sufrimiento como condición inherente a la existencia y proponía la renuncia como único camino de liberación, en una religión del conforto que prometía felicidad eterna como recompensa por la obediencia y la fe. El auténtico cristianismo, argumentaba, enseña que este mundo es un valle de lágrimas, que la renuncia y el sufrimiento son el camino hacia la liberación. Sin embargo, la Iglesia institucional habría desvirtuado este mensaje, ofreciendo consolaciones baratas y promesas de felicidad futura para hacer más soportable y por tanto perpetuar precisamente aquello de lo que Cristo ofrecía liberación, la existencia dominada por la voluntad de vivir. ¿No se invierte así completamente el mensaje original? Lo que comenzó como una doctrina de liberación mediante la renuncia habría terminado como un sistema de compensaciones que refuerza el apego a la existencia individual. La esperanza de resurrección personal y felicidad eterna, lejos de representar la superación de la voluntad de vivir, constituiría su máxima expresión, el deseo de perpetuar indefinidamente la existencia individual. Esta traición al mensaje original habría alcanzado su apoteosis, según Schopenhauer, en corrientes como el protestantismo liberal y el catolicismo triunfalista del siglo XIX, que presentaban a Dios como garante del progreso histórico y de la felicidad humana. ¿Qué queda en estas formulaciones de aquel predicador radical que aconsejaba vender todo lo que posees y darlo a los pobres, o que advertía sobre la imposibilidad de servir simultáneamente a Dios y a las riquezas? La cuestión que esta radical crítica schopenhaueriana nos plantea sigue siendo perturbadoramente actual. ¿Puede una doctrina fundada en la renuncia y la compasión ser institucionalizada sin traicionar su esencia? ¿Es posible mantener la radicalidad del mensaje de Cristo dentro de estructuras eclesiásticas necesariamente comprometidas con el poder y la permanencia temporal? El Cristo enganador. ¿Fue Jesús un filósofo honesto que comunicaba intuiciones profundas sobre la condición humana, o un manipulador que utilizó mitos y promesas sobrenaturales para difundir su mensaje? Esta incómoda cuestión recorre como un hilo subterráneo las reflexiones de Schopenhauer sobre Cristo, revelando las tensiones de su propio pensamiento sobre la relación entre verdad filosófica y comunicación religiosa. A diferencia de filósofos ilustrados como Voltaire, que veían en los fundadores religiosos principalmente a estafadores conscientes, o románticos como Schleiermacher, que los consideraban genios inspirados, Schopenhauer desarrolló una posición más matizada que oscila entre estas dos interpretaciones extremas. En todo gran error hay un elemento de verdad mal comprendida. Escribió en El mundo como voluntad y representación. Esta máxima puede aplicarse a su visión de Cristo. Reconocía en sus enseñanzas verdades filosóficas profundas, pero consideraba que su expresión en términos míticos o sobrenaturales constituía, en el mejor de los casos, una adaptación necesaria para mentes no filosóficas y, en el peor, una distorsión que eventualmente conduciría a la corrupción del mensaje original. La pregunta central que emerge de esta tensión es tan fascinante como perturbadora. ¿Creía Jesús literalmente en las afirmaciones sobrenaturales que los evangelios le atribuyen, o las utilizaba conscientemente como mentiras nobles para comunicar verdades filosóficas que, expresadas abstractamente, resultarían incomprensibles para la mayoría? Schopenhauer nunca ofrece una respuesta definitiva a esta cuestión, oscilando entre diversas posibilidades. En algunos pasajes, sugiere que Cristo tuvo genuinas intuiciones metafísicas que solo podía expresar en el lenguaje mítico religioso disponible en su contexto histórico. En otros, insinúa que podría haber utilizado conscientemente alegorías y símbolos, sabiendo que representaban verdades de otro orden, y en algunos momentos parece sugerir que el propio Jesús podría haber estado parcialmente atrapado en las concepciones sobrenaturales de su época.
La cuestión se complica al considerar el tratamiento schopenhaueriano de los milagros evangélicos. Para un filósofo racionalista como él, los relatos de curaciones milagrosas, multiplicación de panes o resurrecciones resultaban obviamente míticos. Pero, ¿cómo interpretarlos en relación con la figura histórica de Jesús? Tres posibilidades emergen de sus escritos. La primera, que tales relatos fueran invenciones posteriores de los evangelistas o la comunidad cristiana primitiva, añadidas para aumentar el prestigio del maestro en un mundo donde los taumaturgos gozaban de gran reputación. La segunda, que representaran exageraciones o malentendidos de eventos naturales reinterpretados posteriormente en clave sobrenatural. La tercera, más provocadora, que el propio Jesús hubiera utilizado trucos o sugestión para crear la impresión de poderes sobrenaturales, considerando esto un medio legítimo para ganar la atención y la confianza necesarias para transmitir verdades más profundas. Esta última posibilidad nos conduce a una de las reflexiones más perturbadoras del pensamiento schopenhaueriano sobre religión. Su concepto de mentiras nobles o engaños piadosos como herramientas legítimas para la comunicación de verdades filosóficas a las masas. Inspirándose en Platón, quien en la República justificaba ciertas mentiras nobles como necesarias para el funcionamiento de la sociedad ideal, Schopenhauer consideraba que algunas verdades filosóficas resultan demasiado abstractas o perturbadoras para ser comunicadas directamente a mentes no preparadas. En tales casos, no sería legítimo envolverlas en mitos, alegorías o incluso promesas sobrenaturales que, aunque literalmente falsas, conducen indirectamente hacia la verdad. La verdad desnuda, escribió, no debe presentarse al vulgo, debe aparecer siempre revestida con el manto de la alegoría. ¿No sugiere esta afirmación que los elementos sobrenaturales de las enseñanzas atribuidas a Cristo podrían interpretarse como envoltorios míticos de verdades filosóficas, conscientemente empleados por un maestro que comprendía las limitaciones de su audiencia? Esta interpretación plantea interrogantes éticos profundos. ¿Es moralmente aceptable utilizar creencias falsas para conducir hacia verdades más elevadas? ¿No contiene esta aproximación un elemento inherentemente elitista al dividir a la humanidad entre una minoría capaz de comprender la verdad filosófica desnuda y una mayoría que debe contentarse con mitos y alegorías? El propio Schopenhauer parece consciente de estas dificultades cuando aborda la cuestión de la autoenganación. En varios pasajes sugiere que los grandes reformadores religiosos podrían haber sido sinceros en sus afirmaciones sobrenaturales, aun siendo éstas objetivamente falsas. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? Para entenderla, debemos considerar la compleja psicología del profeta y el reformador moral que Schopenhauer esboza en varios de sus escritos. A diferencia del filósofo, que alcanza sus conclusiones mediante la reflexión sistemática y el análisis racional, el genio religioso accedería a verdades fundamentales por intuición directa, a menudo acompañada de estados de conciencia alterados que pueden incluir visiones, experiencias místicas o sensación de comunión con lo divino. En tales casos, no es posible que el propio visionario interprete sus experiencias dentro del marco conceptual y mitológico disponible en su cultura. Un Jesús histórico que experimentara genuinamente estados de conciencia trascendentes podría haberlos interpretado honestamente en términos de comunicación directa con Dios o revelación sobrenatural, no por engaño deliberado, sino por las limitaciones conceptuales de su contexto histórico. Esta interpretación psicológica permite a Schopenhauer mantener simultáneamente la admiración por la intuición filosófica de Cristo y el rechazo racional de los elementos sobrenaturales de su mensaje. El engaño, en tal caso, no sería deliberado, sino un autoengaño honesto, producto de la necesidad de traducir experiencias inefables al lenguaje disponible.
¿Y no podría aplicarse este mismo análisis a la recepción del mensaje cristiano? Si las verdades fundamentales que Cristo intuyó, la unidad esencial de todos los seres en el sufrimiento, la posibilidad de liberación mediante la renuncia a la voluntad individual, la compasión como reconocimiento de esta unidad, resultan demasiado abstractas o contraintuitivas para la mayoría, no es comprensible que fueran recibidas y transmitidas envueltas en narrativas míticas más accesibles. Emocionalmente, esta consideración nos devuelve a una de las tensiones fundamentales del pensamiento schopenhaueriano sobre religión, su simultánea desconfianza hacia los engaños piadosos y su reconocimiento de su necesidad práctica. Como filósofo racionalista, Schopenhauer valoraba la verdad abstracta por encima de la consolación emocional o la utilidad social. Sin embargo, como pensador pesimista consciente de los límites de la razón humana, reconocía que para la mayoría de las personas, la verdad desnuda resultaría insoportable o incomprensible. ¿Se justifican entonces las mentiras nobles en nombre de un bien mayor? ¿Fue Cristo un engañador en este sentido elevado? Y si lo fue, ¿disminuye esto su valor como figura filosófica? Estas preguntas, que Schopenhauer plantea pero nunca responde definitivamente, siguen desafiándonos hoy, en un mundo donde las fronteras entre información, desinformación y metáfora se vuelven cada vez más difusas. Schopenhauer y la cuestión de la divinidad de Cristo. ¿Puede un filósofo ateo encontrar valor en una figura tradicionalmente adorada como divina? La compleja respuesta de Schopenhauer a esta pregunta trasciende las categorías simplistas de teísmo y ateísmo, ofreciendo una aproximación a la divinidad de Cristo que resulta tan original como provocadora. Para comprender esta aparente paradoja, debemos primero clarificar la posición metafísica de Schopenhauer. Aunque frecuentemente clasificado como ateo, su rechazo se dirigía específicamente contra el concepto de un Dios personal y creador, propio del teísmo judeocristiano tradicional. Un Dios personal, escribió, es una concepción absolutamente inconcebible, pues implica una flagrante contradicción. Atribuir individualidad a lo que por definición debería ser el fundamento absoluto de toda existencia. Sin embargo, este rechazo del teísmo convencional no implicaba la negación de toda dimensión trascendental. La metafísica schopenhaueriana reconocía la existencia de lo que denominaba voluntad como cosa en sí, un principio metafísico unitario que subyace a la multiplicidad fenoménica. No se aproxima a esta concepción, aunque expresada en términos filosóficos en lugar de teológicos, a lo que místicos de diversas tradiciones han llamado lo divino. Esta posición, que podríamos caracterizar como un ateísmo místico o un panenteísmo filosófico, permite a Schopenhauer reinterpretar la divinidad atribuida a Cristo en términos compatibles con su propio sistema. Lo que los cristianos llaman el Cristo divino, sugiere en diversos pasajes, podría entenderse filosóficamente como la manifestación fenoménica perfecta de la negación de la voluntad de vivir. En otras palabras, la divinidad de Cristo no residiría en una naturaleza sobrenatural o una filiación literal con un Dios trascendente, sino en su realización plena de la posibilidad más elevada de la existencia humana. La negación consciente de la voluntad, que constituye el núcleo del sufrimiento. ¿No ofrece esta interpretación una vía para apreciar la profundidad del simbolismo cristológico sin necesidad de aceptar los presupuestos sobrenaturales de la teología tradicional? Esta reinterpretación filosófica de la cristología se hace explícita cuando Schopenhauer analiza doctrinas como la del Cristo histórico versus el Cristo eterno o Cristo en nosotros. Para la teología cristiana tradicional, estas expresiones aluden a la naturaleza dual de Jesús como hombre histórico y segunda persona de la Trinidad. Para Schopenhauer,
podrían reinterpretarse como referencias a la distinción entre Jesús como individuo histórico y como símbolo de la posibilidad universal de negación de la voluntad. Lo que los teólogos llaman Cristo en nosotros sugiere no es sino la capacidad latente en cada ser humano de negar la voluntad de vivir. Desde esta perspectiva, afirmaciones como «nadie viene al Padre sino por mí» adquirirían un sentido filosófico preciso. Solo mediante la negación de la voluntad individual, el Cristo en nosotros, podemos acceder a la unidad fundamental, el Padre, que subyace a la multiplicidad aparente. ¿No nos ofrece esta lectura una forma de preservar el valor existencial de la cristología sin necesidad de afirmar sus presupuestos sobrenaturales? Para Schopenhauer, ciertamente, la divinidad de Cristo, entendida en estos términos, resultaba infinitamente más valiosa que su interpretación literal como hijo sobrenatural de un Dios antropomórfico. Esta reinterpretación de la divinidad cristológica conecta con la fascinación de Schopenhauer por las tradiciones místicas, tanto occidentales como orientales. En místicos cristianos como Meister Eckhart o Jacob Boehme, en los Upanishads hindúes o en textos budistas, Schopenhauer encontraba expresiones de una verdad fundamental que trascendía las diferencias dogmáticas, la posibilidad de superar la ilusión de la individualidad separada y reconocer la unidad esencial de todo lo existente. ¿No expresaba Cristo esta misma intuición cuando afirmaba «yo y el Padre somos uno»? Para Schopenhauer, declaraciones como esta no deberían interpretarse como afirmaciones de una filiación divina exclusiva, sino como expresiones de una verdad universal accesible a todo aquel que logra trascender los límites del ego individual. La divinidad de Cristo, así entendida, representaría no una naturaleza sobrenatural exclusiva, sino una realización ejemplar de la potencialidad presente en todo ser humano. Esta interpretación explica por qué Schopenhauer, a pesar de su rechazo del cristianismo dogmático, podía afirmar que el espíritu verdadero del cristianismo es idéntico al de mi filosofía. Ambos enseñan que la esencia de la vida es el sufrimiento y que la vía de salvación pasa por negación de la voluntad. ¿No sugiere esta convergencia que las religiones, cuando se las interpreta filosóficamente, pueden contener intuiciones válidas sobre la condición humana, independientemente de sus formulaciones dogmáticas particulares? Particularmente significativa resulta la comparación que Schopenhauer establece entre la encarnación cristiana y el concepto budista de avatar o bodhisattva. Lo que los cristianos llaman encarnación divina, escribió, y los budistas avatar, no son sino diferentes expresiones mitológicas de la misma intuición fundamental, que lo absoluto puede manifestarse en forma fenoménica particular para mostrar el camino de liberación. Esta perspectiva transcultural nos invita a preguntarnos, ¿y si las diversas tradiciones religiosas, más allá de sus evidentes diferencias superficiales, convergieran en intuiciones fundamentales sobre la condición humana y las posibilidades de trascendencia? ¿No explicaría esto por qué figuras como Cristo o Buda, separadas por siglos y contextos culturales radicalmente distintos, propusieron caminos de liberación sorprendentemente similares? La reinterpretación schopenhaueriana de la divinidad de Cristo alcanza su expresión más radical cuando aborda la cuestión de la cruz y la redención. Para la teología cristiana tradicional, la crucifixión representa un sacrificio expiatorio mediante el cual Cristo, como víctima perfecta, satisface la justicia divina y obtiene el perdón para la humanidad pecadora. Para Schopenhauer, esta interpretación jurídica del evento central del cristianismo resulta mitológica y moralmente problemática. Lo verdaderamente significativo en la crucifixión, argumenta, no es la supuesta expiación de una deuda con la justicia divina, sino la representación suprema de la negación
de la voluntad de vivir. En el momento culminante de su pasión, Cristo no solo acepta el sufrimiento, sino que perdona a sus verdugos, trascendiendo así el ciclo natural de resistencia, resentimiento y venganza que caracteriza a la voluntad en su manifestación ordinaria. No adquiere así la cruz un significado filosófico universal, independiente de cualquier interpretación sobrenatural. Para Schopenhauer, representaría simbólicamente la verdad fundamental de que solo mediante la aceptación plena del sufrimiento inherente a la existencia y la consecuente negación de la voluntad individual podemos alcanzar la verdadera redención, no una salvación sobrenatural futura, sino la liberación del ciclo de deseo y sufrimiento aquí y ahora. Esta reinterpretación filosófica nos permite finalmente responder a la pregunta central: ¿fue Cristo, según Schopenhauer, el primer gran filósofo moral occidental o un engañador? La respuesta, como hemos visto, trasciende esta dicotomía simplista. Para el pensador alemán, Cristo fue una figura histórica excepcional que intuyó verdades filosóficas profundas sobre la condición humana y las expresó en el lenguaje religioso disponible en su contexto. Que estas verdades vinieran envueltas en conceptos mitológicos o sobrenaturales no disminuye su valor filosófico, del mismo modo que las limitaciones científicas de Platón o Aristóteles no invalidan sus contribuciones fundamentales al pensamiento occidental. No nos ofrece este enfoque una forma de apreciar la profundidad del mensaje cristiano sin necesidad de aceptar los presupuestos sobrenaturales de la teología tradicional o caer en el rechazo simplista de la crítica atea convencional. La relectura schopenhaueriana de Cristo nos invita, en última instancia, a una posición de genuina apertura filosófica. Reconocer que las tradiciones religiosas, más allá de sus dogmas particulares, pueden contener intuiciones valiosas sobre la condición humana cuando se las interpreta adecuadamente. ¿No representa esta apertura una alternativa tanto al fundamentalismo religioso como al dogmatismo ateo, la genealogía de la moral cristiana, según Schopenhauer? ¿De dónde proviene realmente la moral cristiana? Sus raíces se encuentran en la revelación divina, como sostiene la teología tradicional, o podemos rastrear sus orígenes en procesos históricos y psicológicos concretos. La perspectiva schopenhaueriana sobre esta cuestión anticipa muchos elementos de lo que posteriormente Nietzsche desarrollaría en su genealogía de la moral, ofreciendo una interpretación radicalmente desmitificadora de los valores cristianos. Para Schopenhauer, la moral cristiana representa una síntesis histórica fascinante entre elementos aparentemente contradictorios. El pesimismo ascético oriental, particularmente el budismo y ciertas corrientes hindúes, y el optimismo teleológico judío. El cristianismo, escribió, tiene raíces indias y se desarrolló en suelo judío, lo que explica su naturaleza contradictoria fundamental. ¿No resulta revelador que este filósofo, a mediados del siglo XIX, intuyera conexiones interculturales que la investigación histórica posterior confirmaría parcialmente? Esta genealogía alternativa desafía frontalmente la narrativa tradicional de una revelación única y excepcional. Para Schopenhauer, los elementos más valiosos del mensaje cristiano, la ética de la compasión, la renuncia ascética, la relativización de los valores mundanos, tendrían sus raíces en tradiciones contemplativas orientales que habrían llegado al mundo mediterráneo a través de múltiples vías de contacto cultural durante el período helenístico. Lo que hay de verdad en el cristianismo, afirmaba provocativamente, ya estaba presente en las doctrinas de los hindúes y budistas mucho antes. No resulta significativo que un crítico del cristianismo institucional pudiera simultáneamente valorar sus elementos éticos, reconociéndolos como parte de una sabiduría humana universal, no exclusiva de ninguna tradición particular. Igualmente original resulta la interpretación schopenhaueriana de la psicología subyacente
enfoque a la moral cristiana. A diferencia de Kant, que veía en los imperativos morales expresiones de una racionalidad universal, Schopenhauer consideraba que toda moral tiene raíces en impulsos prerracionales, particularmente en la compasión como reconocimiento intuitivo de la unidad esencial de todo lo que sufre. El fundamento real de la ética cristiana, escribió, no es el deber abstracto ni la obediencia a mandamientos divinos, sino la compasión natural que surge cuando se rasga el velo de malla y reconocemos en el otro a nosotros mismos. ¿No nos invita esta lectura a reconsiderar la moral cristiana, no como un conjunto de reglas impuestas externamente, sino como la expresión de una intuición fundamental sobre la interconexión de todos los seres? Particularmente provocador resulta el análisis que Schopenhauer hace de virtudes cristianas específicas, como la humildad, la castidad o la pobreza voluntaria. Lejos de verlas como expresiones de sumisión a una voluntad divina externa, las interpreta como reconocimientos prácticos de verdades filosóficas profundas sobre la naturaleza ilusoria del ego individual, los peligros del impulso sexual como manifestación intensa de la voluntad de vivir, o la futilidad de la acumulación material como respuesta a un sufrimiento existencial que tales posesiones no pueden mitigar. Lo que los cristianos llaman humildad, sugiere, no es sino el reconocimiento práctico de que la individualidad separada es una ilusión y que la arrogancia del ego representa el mayor obstáculo para la liberación. No adquieren así estas virtudes tradicionales un significado filosófico que trasciende su interpretación religiosa convencional. Este enfoque genealógico alcanza su expresión más radical cuando Schopenhauer aborda la transformación histórica de estos valores en el cristianismo institucional. Para el filósofo alemán, la historia del cristianismo representa, en gran medida, la historia de la domesticación y neutralización progresiva de un mensaje originalmente radical mediante compromisos con las estructuras de poder existentes. La verdadera contradicción, argumenta, no está entre cristianismo y paganismo, sino entre el cristianismo auténtico y el cristianismo institucionalizado. De este modo, figuras marginales como los místicos medievales, los movimientos heréticos o incluso ciertos filósofos heterodoxos representarían para Schopenhauer expresiones más fieles del impulso cristiano original que las jerarquías eclesiásticas oficiales, con su poder político y económico. ¿No nos invita esta genealogía alternativa a una reevaluación fundamental de la historia cristiana? Si los valores que asociamos con Cristo tienen raíces en intuiciones humanas universales sobre la compasión y la trascendencia del ego individual, ¿no podríamos apreciar su profundidad filosófica independientemente de las construcciones teológicas que históricamente los han envuelto? Para Schopenhauer, esta genealogía no implicaba un rechazo absoluto de la moral cristiana, sino su reinterpretación filosófica. Los elementos que consideraba valiosos, la compasión universal, la relativización de valores mundanos, la paz interior como meta superior a los logros externos, podrían preservarse y profundizarse una vez liberados de las estructuras dogmáticas que, paradójicamente, habían contribuido tanto a su preservación como a su distorsión. El cristianismo verdadero, concluía, no morirá con la inevitable desaparición de su envoltura dogmática, sino que renacerá en una forma más pura, como expresión filosófica directa de verdades que hasta ahora solo pudieron manifestarse bajo el velo del mito y la alegoría. ¿No anticipaba así Schopenhauer lo que muchos intentan articular hoy? Una espiritualidad post-religiosa que preserve la profundidad ética y existencial de las tradiciones religiosas sin sus elementos dogmáticos o sobrenaturales. Esta genealogía schopenhaueriana de la moral cristiana nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué permanece del cristianismo cuando se eliminan sus elementos sobrenaturales? Para el filósofo alemán,
lo que queda es infinitamente valioso. Una ética de la compasión universal, un reconocimiento de la unidad esencial de todo lo que sufre y un camino de liberación mediante la trascendencia del ego individual. ¿No son estas intuiciones tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios? Independientemente de cómo interpretemos la figura histórica que primero las articuló en Occidente. El legado de Schopenhauer y la interpretación contemporánea de Cristo. ¿Qué relevancia tiene hoy la interpretación schopenhaueriana de Cristo? ¿Se trata meramente de una curiosidad histórica o nos ofrece perspectivas valiosas para nuestros propios debates sobre religión, secularismo y búsqueda de sentido? Para responder a estas preguntas, debemos examinar tanto la influencia directa del pensamiento de Schopenhauer como su sorprendente consonancia con corrientes contemporáneas de interpretación cristológica. La influencia de la cristología schopenhaueriana resulta más significativa de lo que comúnmente se reconoce. A través de Nietzsche, quien a pesar de su posterior ruptura con Schopenhauer preservó elementos importantes de su interpretación de Cristo, estas ideas permearon gran parte del pensamiento existencialista posterior. Cuando Nietzsche distingue en el anticristo entre Jesús y el cristianismo paulino, o cuando interpreta la figura de Cristo como un idiota en sentido dostoyevskiano, un ser que habita un plano de realidad diferente al común, está elaborando sobre cimientos schopenhauerianos. Igualmente significativa resulta la influencia sobre Tolstoy, quien desarrolló su propia versión de cristianismo no dogmático, claramente inspirada en Schopenhauer. Su énfasis en el mensaje ético de Cristo, despojado de elementos sobrenaturales, su crítica a la Iglesia institucional y su interpretación de la no resistencia como principio filosófico fundamental muestran claras resonancias schopenhauerianas. No es revelador que Gandhi reconociera posteriormente en Tolstoy una de sus principales influencias, creando así una línea de transmisión que conecta indirectamente a Schopenhauer con movimientos contemporáneos de resistencia no violenta. En el ámbito académico, la aproximación schopenhaueriana anticipa sorprendentemente muchos elementos de la investigación histórico-crítica sobre Jesús desarrollada en los siglos XX y XXI. Su distinción entre el Jesús histórico y el Cristo teológico, su énfasis en el contexto judío apocalíptico, su valoración del Sermón de la Montaña como núcleo del mensaje original, e incluso su intuición sobre posibles influencias orientales, encuentran paralelos en trabajos de especialistas contemporáneos como Crozat, Borg o Vermes. ¿No resulta notable que un filósofo del siglo XIX, trabajando principalmente con métodos especulativos, anticipara conclusiones que la investigación histórica posterior confirmaría parcialmente mediante metodologías mucho más sofisticadas? Esto sugiere que la intuición filosófica, cuando se ejerce con rigor, puede en ocasiones adelantarse a la investigación empírica en la captación de verdades fundamentales. Más allá de estas influencias directas, la aproximación schopenhaueriana resuena sorprendentemente con corrientes contemporáneas de interpretación cristológica que buscan caminos intermedios entre el fundamentalismo religioso y el ateísmo militante. Pensadores como Don Cupitt, John Shelby Spong o Gianni Vattimo han desarrollado desde diferentes tradiciones intelectuales aproximaciones que guardan notables similitudes con la interpretación schopenhaueriana. ¿Acaso no es significativo que Cupitt, desde la tradición anglicana, haya llegado a hablar de un cristianismo no realista que interpreta los dogmas como metáforas existenciales más que como afirmaciones literales sobre realidades sobrenaturales, o que Spong proponga un cristianismo más allá del teísmo, que preserva el valor transformador de Jesús sin necesidad de afirmar los elementos mitológicos tradicionales, o que Vattimo, desde la hermenéutica continental, hable de un cristianismo después del cristianismo, donde la encarnación se reinterpreta como la disolución de lo sagrado trascendente en la inmanencia de la experiencia humana.
Todos estos intentos contemporáneos de articular un cristianismo filosóficamente sofisticado, que trascienda tanto el literalismo dogmático como el rechazo simplista, tienen precedentes directos en la interpretación schopenhaueriana. ¿No sugiere esta convergencia que estamos presenciando no el fin del cristianismo, como algunos proclaman, sino su transformación hacia formas más compatibles con la sensibilidad filosófica contemporánea? Particularmente significativa resulta la relevancia de Schopenhauer para el diálogo contemporáneo entre cristianismo y tradiciones orientales como el budismo. Su percepción de afinidades profundas entre ambas tradiciones, más allá de sus evidentes diferencias doctrinales, anticipa los esfuerzos de figuras como Thomas Merton, Enomiya Lassalle o Thich Nhat Hanh por establecer puentes de comprensión mutua y enriquecimiento recíproco. En el fondo, escribió Schopenhauer, Cristo y Buda enseñan lo mismo, que la vida ordinaria es sufrimiento y que la liberación pasa por la trascendencia del ego individual. ¿No ha sido precisamente esta intuición de convergencia profunda, más allá de diferencias teológicas superficiales, el punto de partida para muchos diálogos interreligiosos contemporáneos? Esta relevancia contemporánea se extiende incluso al ámbito de lo que podríamos llamar espiritualidad secular o espiritualidad sin religión. La interpretación schopenhaueriana de Cristo como filósofo moral que ofrece un camino de liberación mediante la compasión y la trascendencia del ego, independientemente de creencias sobrenaturales, resuena profundamente con los intentos actuales de articular formas de vida significativa en un marco postreligioso. Cuando autores contemporáneos como Sam Harris, André Comte-Sponville o Alain de Botton exploran la posibilidad de preservar elementos valiosos de las tradiciones religiosas, prácticas contemplativas, ética de la compasión, sentido de trascendencia, sin sus componentes sobrenaturales, están transitando un camino que Schopenhauer exploró detalladamente en su reinterpretación filosófica de Cristo. Lo esencial no es creer en Cristo como ser sobrenatural, afirmaba Schopenhauer, sino comprender y vivir la verdad que representa, que solo mediante la negación de la voluntad individual y el reconocimiento compasivo del sufrimiento universal puede el ser humano alcanzar alguna forma de liberación. ¿No ofrece esta perspectiva un punto de partida valioso para quienes buscan hoy una espiritualidad sin dogmas, una trascendencia sin superstición? La interpretación schopenhaueriana nos deja finalmente con una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo en un mundo postmetafísico? Para el filósofo alemán, significaría no la adhesión a doctrinas sobrenaturales sobre su persona, sino la realización existencial de las verdades que encarnó. La compasión como reconocimiento de nuestra unidad esencial en el sufrimiento, la relativización de valores mundanos como fama, riqueza o poder, y la búsqueda de una paz interior que trascienda las fluctuaciones de circunstancias externas. Cristo no pide ser adorado, concluye Schopenhauer en un pasaje provocador, sino ser comprendido y seguido en el único sentido que realmente importa, como camino hacia la liberación del sufrimiento mediante la negación de la voluntad egoísta. ¿No nos ofrece esta perspectiva una forma de relacionarnos con la figura de Jesús que trasciende las dicotomías tradicionales entre fe ciega y rechazo absoluto, permitiéndonos apreciar su profundidad filosófica independientemente de nuestras convicciones personales sobre lo sobrenatural? Cristo entre Atenas y Jerusalén, filósofo o engañador. La respuesta schopenhaueriana a esta dicotomía aparentemente irreconciliable nos deja con una tercera vía fascinante. Cristo como figura liminal, ubicada precisamente en la frontera entre la filosofía racional occidental y la sabiduría intuitiva oriental,
entre Atenas y Jerusalén, entre el discurso conceptual y la experiencia transformadora. Para Schopenhauer, la grandeza única de Cristo reside precisamente en esta posición intermedia. Expresó verdades filosóficas profundas en un lenguaje accesible emocionalmente. Articuló intuiciones místicas en términos éticos prácticos y ofreció un camino de liberación interior que no requería del aparato conceptual desarrollado posteriormente por teólogos y metafísicos. Esta interpretación nos invita a trascender las polarizaciones que han dominado los debates tradicionales sobre la figura de Jesús, contra el fideísmo que exige aceptación incondicional de dogmas sobrenaturales. Schopenhauer nos recuerda que las enseñanzas atribuidas a Cristo pueden interpretarse filosóficamente, revelando verdades profundas sobre la condición humana independientemente de sus envoltorios mitológicos. Contra el reduccionismo que ve en Jesús meramente un reformador social o un predicador apocalíptico más entre tantos de su época, nos muestra la radicalidad filosófica sin precedentes de su mensaje ético cuando se lo interpreta adecuadamente. La pregunta que esta interpretación nos deja no es simplemente histórica o académica, sino existencial. ¿Qué significaría hoy tomar en serio el mensaje de Cristo interpretado filosóficamente? Si, como sugiere Schopenhauer, el núcleo de su enseñanza reside en la trascendencia del ego individual mediante la compasión universal y la relativización de valores mundanos, ¿no permanece este mensaje tan desafiante en nuestra época de individualismo extremo, consumismo desenfrenado y competencia feroz como lo fue en la suya? Quizás la mayor contribución de la interpretación schopenhaueriana sea precisamente esta: permitirnos apreciar la radicalidad permanente del mensaje atribuido a Cristo sin necesidad de aceptar presupuestos sobrenaturales. En un mundo cada vez más polarizado entre fundamentalismos religiosos y ateísmos militantes, esta tercera vía, que reconoce el valor filosófico de las intuiciones religiosas mientras las libera de dogmas literalistas, puede ofrecernos un camino de diálogo y comprensión mutua extraordinariamente necesario. ¿Fue Cristo el primer gran filósofo moral occidental o el mayor engañador de la historia? Para Schopenhauer, esta dicotomía misma refleja nuestra tendencia a categorizar rígidamente lo que trasciende categorías convencionales. La verdadera grandeza de Cristo, sugiere el filósofo alemán, reside precisamente en su capacidad para comunicar verdades filosóficas profundas en un lenguaje que trasciende los límites de la filosofía académica, haciéndolas accesibles a todos aquellos capaces de escuchar con el corazón tanto como con la mente. Esta conclusión nos invita a una postura de humildad epistémica y apertura existencial. Quizás la figura de Cristo, interpretada filosóficamente, tenga aún hoy más que enseñarnos de lo que nuestras categorías preconcebidas, ya sean religiosas o secularistas, nos permiten reconocer. En un mundo sediento tanto de significado como de verdad, la interpretación schopenhaueriana nos recuerda que ambos no son necesariamente excluyentes cuando aprendemos a leer los grandes símbolos de nuestra tradición con ojos nuevos. No podría ser que esta aproximación filosófica a Cristo, libre tanto de la ciega devoción como del rechazo dogmático, nos ofrezca precisamente lo que nuestra época más necesita: una espiritualidad sin superstición, una trascendencia sin dogma y un fundamento para la compasión universal que no dependa de premisas sobrenaturales. Si Schopenhauer está en lo cierto, Cristo no fue ni un simple engañador ni una divinidad sobrenatural, sino algo quizás más extraordinario: un ser humano que intuyó verdades fundamentales sobre nuestra condición y encontró un lenguaje para comunicarlas que sigue resonando 2 milenios después. En un tiempo de crisis de sentido como el nuestro, redescubrir estas verdades, más allá de sus envoltorios mitológicos, puede ser no solo filosóficamente estimulante, sino existencialmente transformador.